El sol del mediodía brillaba implacablemente sobre las arenas del desierto, mientras un pequeño grupo de arqueólogos se adentraba en el misterioso desierto milenario al sur de la pirámide blanca de Egipto a kilómetros de la pirámide de Gizeh. Mi nombre es Daniel Evans, y soy un arqueólogo obsesionado con la búsqueda de tesoros perdidos en las profundidades de la historia. Desde que era un niño, soñaba con descubrir antigüedades y desentrañar los misterios del pasado. Así que, cuando el millonario McGonagall comentó a mi equipo el descubrimiento de una antigua pirámide escalonada, no perdí tiempo en organizar toda la expedición a Egipto en busca de un posible tesoro olvidado. El equipo de arqueólogos estaba compuesto por expertos de diferentes campos. Había personas de todo el mundo, todos unidos por el deseo de hacer un descubrimiento asombroso. Nuestra misión era investigar las antiguas tumbas del antiguo templo encontrado que el equipo local ya estaba en proceso de excavar, quitando las toneladas de arena que lo habían cubierto miles de años. Lo más importante de la misión era descubrir si se trataba de la mítica pirámide de Khua-e-Diet de la que hablaban algunos jeroglíficos sobre la tercera dinastía. De ser así, sería el descubrimiento del siglo, el mayor desde la tumba de Tutankamón. Al llegar al enclave, pudimos ver a decenas de personas acarreando fardos de arena lejos de la hermosa pirámide escalonada que asomaba desde el foso que habían construido. Era mayor de lo que esperaba y se encontraba en buen estado gracias a que el sol del desierto no había podido hacer mecha en ella mientras estuvo bajo las dunas. Nos instalamos en el campamento, organizando el equipo que necesitaríamos al día siguiente y descansamos después del arduo viaje. Me desperté cuando el sol ya se había ocultado. Varias voces gritaban alrededor de mi tienda y no perdí el tiempo en salir a curiosear. Los trabajadores locales estaban increpando a McGonagall, lanzando aspavientos con los ojos desorbitados. Me acerqué cautelosamente. Cuando se fueron los trabajadores, pregunté qué había pasado. Esos estúpidos han empezado a inventarse cosas para que les suba el sueldo, cosa que no pasará, ya está todo preparado. Me quedé perplejo mientras observaba al líder de la excavación alejarse sin dar más explicaciones. Su actitud evasiva y su repentina partida me desconcertaron por completo. Sin embargo, intenté convencerme de que era solo un malentendido, un capricho momentáneo del líder que pronto se resolvería. Había escuchado rumores sobre los nativos que trabajaban en la zona. Decían que a veces inventaban historias truculentas con el fin de ganar algo más en su salario. Pero nunca antes me había ocurrido algo así personalmente. Siempre me había llevado bien con los trabajadores locales y nunca había tenido problemas. Aunque mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para la partida del líder de la excavación, no podía ignorar el presentimiento incómodo que se apoderaba de mí. ¿Qué había descubierto realmente? ¿Había algo más en juego que simplemente una historia inventada? Decidí abordar a uno de los nativos que trabajaba cerca de mí. Su nombre era Ahmed, un hombre amable y trabajador que había estado con nosotros desde el comienzo de la excavación. Me acerqué a él con cautela, tratando de ocultar mi preocupación detrás de una sonrisa amigable. Ahmed, ¿puedo hablar contigo un momento? Le pregunté, intentando sonar lo más casual posible. El susodicho me miró con sus ojos oscuros y asintió con la cabeza. Por supuesto, señor Daniel. ¿En qué puedo ayudar? Me preguntaba si sabías algo sobre la repentina partida del líder de la excavación, dije, intentando no parecer demasiado inquisitivo. Ahmed bajó la mirada y suspiró.
Sí, lo sé. Pero es mejor que no se preocupe demasiado por eso, señor Daniel. Es solo una historia inventada, nada más. Sus palabras no lograron tranquilizarme. Su respuesta parecía ensayada, como si hubiera sido instruido para decir exactamente eso. Sin embargo, decidí no presionar más y confiar en que todo se aclararía con el tiempo. Volví a mi tienda a descansar y retomar energías para el nuevo día que nos esperaba. A la mañana siguiente, una docena de trabajadores había desaparecido, seguramente por su infructuoso trato, pero no le di mayor importancia. Empezaba mi arduo trabajo. Los trabajadores habían conseguido encontrar la entrada principal, así que mi equipo y yo trabajaríamos a la sombra de la pirámide examinando el pasillo. Nuestro primer objetivo era acceder a la entrada de la pirámide. Pudimos ver los grabados en la piedra, detallados y cuidadosamente tallados, que contaban la historia de los antiguos faraones y sus conquistas. Era impresionante y emocionante ver la grandeza del antiguo Egipto plasmada en las paredes de la pirámide. Con herramientas y equipo de iluminación, nos adentramos en el interior de la pirámide. Las escaleras empinadas y los estrechos pasillos nos llevaban a través de un laberinto oscuro y misterioso. La sensación de estar en un lugar donde pocos habían estado antes nos embargaba, alimentando nuestra emoción y nerviosismo. Poco a poco, fuimos entrando en las profundidades de la pirámide, con cautela de romper lo estrictamente necesario para avanzar. No encontramos más que nuevos jeroglíficos cuyo color permanecía casi intacto, de gran valor científico, pero yo necesitaba más. Después de un descenso prolongado, finalmente llegamos a una cámara. Era una sala amplia y bien conservada, adornada con jeroglíficos intrincados y pinturas vibrantes. El aire estaba cargado de una energía antigua y misteriosa. Sentíamos que estábamos en un lugar sagrado, un lugar que no había sido profanado durante milenios. Avanzamos con cautela, observando cada detalle de la cámara. Mientras estudiábamos los jeroglíficos, nos dimos cuenta de que contenían información valiosa sobre rituales, ofrendas que los antiguos egipcios adoraban. Era como si los antiguos faraones hubieran dejado un mensaje codificado para los que osaran encontrar esta cámara secreta. Pasamos horas explorando la cámara, examinando cada objeto con cuidado y maravilla. Pero a medida que avanzábamos, comenzamos a sentir una extraña sensación de inquietud. El aire se volvió pesado, y una sombra oscura parecía extenderse desde los rincones más oscuros de la cámara. Decidimos que ya era trabajo suficiente por un día y nos retiramos a descansar. Esa noche, tuve sueños inquietos, como si algo me llamara desde el interior de la gran pirámide. Al despertar, otros trabajadores habían vuelto a desertar. A mediodía, mientras tomábamos un pequeño almuerzo, un temblor nos pilló desprevenidos. Todos los trabajadores empezaron entonces a increpar al equipo de investigación, visiblemente nerviosos. Yo, por mi parte, corrí a la entrada del túnel, temiendo un derribo. Sin embargo, todo parecía en orden. Me interné hasta la zona más profunda y descubrí los efectos del terremoto. Una pequeña grieta se había abierto en la izquierda. La examiné con atención, parecía dar a una sala oscura de la que salía una fresca brisa. Me sentí irremediablemente llamado a entrar, por lo que llamé a mis compañeros al tiempo que trataba de tirar los cascotes alrededor. Los ojos de mis colegas brillaban de emoción,
aunque algunos precavidos indicaron que el proceso debía hacerse de forma cautelosa. Hice oídos sordos y continué avanzando. Necesitaba hacer un agujero lo suficientemente amplio para pasar. Cuando llegó la noche, tuvieron que arrancarme del lugar para poder continuar al día siguiente. Aquella noche, bajo la luz de las estrellas, nos reunimos alrededor de la fogata para estudiar el descubrimiento. Muchos de los traductores coincidían que la pirámide estaba construida para un faraón nuevo, uno del que no habían oído hablar, y por supuesto también hablaba de maldiciones para aquellos que se aventurasen en su interior. Yo no les prestaba apenas atención, mi mente no podía separarse del agujero del túnel. Necesitaba entrar, como si me llamara. Esa noche no conseguía dormir, daba vueltas en mi hamaca sin poder cerrar los ojos y comprendí lo que debía hacer. Me deslicé con cuidado entre las tiendas de mis compañeros armado con una lámpara y me acerqué a la pirámide. Bajo la luz de la luna era aún más hermosa. Entré en el túnel y tras un par de giros, llegué a la grieta. Esta vez, una tenue luz se filtraba desde su interior. Sin aliento, me asomé y la luz me cegó. Susurros femeninos me rodearon, no era capaz de entender qué decían ni de pronunciar palabra. Me deslicé hacia el interior y me asombré por lo que vi. Las paredes brillaban en tonos azulados y crema, como si las mismas piedras estuvieran vivas. Lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, extasiado. Amado Daniel, al fin has venido. Al oír mi nombre, me giré hacia el fondo de la sala, donde una efigie con cabeza de avispa y cuerpo de hipopótamo, una de las diosas más desconocidas del antiguo Egipto, Ati, diosa de la venganza. Me acerqué a la estatua y caí de rodillas, admirándola. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien me visitó, pero he sido consciente del horrible comportamiento humano. Libérame, hijo mío, y arreglaremos el mundo. No podía articular palabra, solo admirar la efigie, queriendo ayudar a la diosa en lo que ella necesitara. Me incorporé y, una vez pegado a la estatua, besé sus pies. A su lado, había una daga ceremonial cubierta de rubíes y escarabajos azules de malaquita. Sin dudarlo, lo tomé y lo levanté sobre mí. Los ojos de la estatua comenzaron a brillar mientras yo bajaba la daga, cercenando mis genitales, a continuación, mi mano izquierda. No sentía dolor, ni siquiera el calor de la sangre borboteando. Solo era capaz de sentir dicha cuando mi sangre subió por Ati, resquebrajando la cubierta que la había impedido salir al mundo hasta entonces. Sin fuerzas, caí a su lado, mientras cobraba vida. Bien hecho, mi más leal sirviente. Serás recompensado por ello. A continuación, la enorme figura avanzó al hueco, destrozándolo a su paso. Tirado en el frío suelo, rodeado de cascotes, no tardé en empezar a oír gritos de agonía y desesperación provenientes del campamento. Traté de recordar todo lo que sabía sobre la diosa Ati, pero solo recordaba su rostro de avispa y sus ansias de venganza. Los dioses antiguos no dejaban pasar sus desavenencias fácilmente, pero Ati era la más sanguinaria. Sin embargo, yo cerré los ojos y caí en brazos de Morfeo. Me desperté a oscuras, dolorido y cubierto de sangre seca. No debería estar vivo, ni siquiera respiraba, pero podía moverme. Poco a poco recordé lo sucedido y vomité a cuatro patas. Me levanté con dificultad, mi mente nublada por imágenes que no sabía si eran recuerdos o sueños.
Tambaleándome salí poco a poco de la pirámide escalonada para encontrarme una escena grotesca. Decenas de cadáveres adornaban la arena. Al llegar al campamento, encontré a mi amada Ati sentada en un trono de cadáveres. Trozos de mis compañeros se encontraban colocados de forma estratégica para crear un trono que otorgaba un aura roja a la diosa, siendo aún más imponente. Su voz comenzó a vibrar en mi interior y me hice caer de rodillas. Bienvenido a tu nueva vida, mi leal servidor. Ahora comenzará la era de Ati, la era de la venganza. Me postré ante ella y la diosa comenzó a reír ante el sol naciente. Sabía que, gracias a mí, empezaba una época de tortura para el ser humano, pero solo sentía regocijo por mi ama. La poderosa diosa que tenía ante mí, con unas mandíbulas que podrían partir un hombre en dos con facilidad. Pero que a mí me amaba, yo sería su protegido y más fiel servidor. La pirámide escalonada sigue en pie, una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos que pueden acechar bajo la superficie de las maravillas del pasado. Aunque poco a poco la venganza de Ati se nombra brevemente en las noticias. Pronto. Muy pronto todo el mucho sabrá de su existencia, y su juicio llegará.